El método mental de André Costolani para sobrevivir a las crisis financieras. Hay un hombre que lo perdió todo 3 veces en su vida y murió millonario. No hablamos de suerte. Hablamos de algo mucho más inquietante, un código mental que la mayoría de la gente nunca descubrirá porque está demasiado ocupada persiguiendo el dinero mientras se les escapa entre los dedos como agua. André Costolani, el especulador húngaro que presenció el auge y la caída de imperios financieros a lo largo de 80 años de mercados, dejó tras de sí no solo una fortuna, sino un secreto psicológico tan poderoso que pone en tela de juicio todo lo que cree saber sobre la riqueza, la pérdida y la naturaleza humana. Y aquí está la parte más inquietante: nunca habló de disciplina financiera, presupuestos ni planificación. Habló de algo mucho más oscuro, algo que habita en lo más profundo de nuestra psique y que determina si la próxima crisis te destruirá o si emergerás de ella como un fénix renacido de las cenizas del colapso. Este no es un video sobre finanzas. Este es un video sobre por qué tomas decisiones financieras terribles incluso cuando sabes que son terribles, y cómo un hombre logró hackear su propia mente para sobrevivir a lo que debería haberlo destruido. Costolani estaba sentado en un café vienés en 1929 cuando el mundo financiero empezó a desmoronarse. Tenía 32 años y acababa de perder el equivalente a millones de dólares en el desplome bursátil que marcaría el inicio de la Gran Depresión. Los hombres se lanzaban desde las ventanas de los edificios de Nueva York. Las fortunas familiares, construidas durante generaciones, se evaporaban en cuestión de horas. ¿Y Costolani? Pidió otro café, encendió un puro y observó el caos con una calma que rozaba la psicopatía. Pero no era frialdad. Era algo que había aprendido y que la mayoría de la gente nunca aprende, que el dinero no es real. No de la forma en que creemos. El dinero es una historia colectiva que nos contamos, y cuando esa historia cambia, cuando el miedo reemplaza a la codicia, cuando la euforia se convierte en pánico, no son los números de tu cuenta bancaria los que determinan tu destino. Es tu capacidad de mantener la cordura mientras todos a tu alrededor se vuelven locos. Y aquí está la parte que te hará detenerte y cuestionarlo todo: Costolani no solo sobrevivió a esa crisis, sino que volvió más fuerte. Y lo hizo de nuevo en 1987. Y de nuevo durante múltiples crisis que destruyeron a inversores experimentados. ¿Cómo? La respuesta no está en los libros de texto de economía. Se esconde en los rincones oscuros de la psicología humana, donde el ego, el miedo y la codicia bailan un vals mortal que determina quién prospera y quién desaparece. Hablemos de algo que nadie quiere admitir: no se toman decisiones financieras basadas en la lógica. Se toman en función de emociones primarias programadas en el cerebro hace millones de años, cuando sobrevivir significaba huir de un león, no gestionar una cartera de inversiones. El cerebro límbico, esa parte ancestral y reptiliana que procesa el miedo y el deseo, no entiende la diferencia entre una caída de la bolsa y un depredador que surge de entre los arbustos. Para él, perder dinero activa los mismos circuitos neuronales que una amenaza de muerte. Y por eso la gente inteligente, con títulos de universidades prestigiosas, capaz de calcular probabilidades complejas, entra en pánico y vende todo en los momentos más bajos del mercado, cristalizando pérdidas que nunca debieron ocurrir. Costolani lo comprendió. Denominó al mercado 60% psicología, 30% dinero, 10% lógica. Pero no solo describía el mercado. Te describía a ti. Describía la batalla invisible que se libra en tu cabeza cada vez que miras tu saldo bancario, cada vez que tu vecino compra un coche nuevo, cada vez que sientes ese nudo en el estómago cuando las noticias anuncian recesión y colapso. Y esto es lo verdaderamente aterrador: esa batalla está ocurriendo ahora mismo, mientras lees estas palabras, y probablemente ni siquiera te das cuenta. Déjenme contarles una historia que a Costolani le encantaba repetir, una historia que revela los mecanismos ocultos que explican por qué las personas destruyen sus finanzas. Imaginen a un hombre paseando a su perro.
Camina en línea recta, a paso firme, hacia un destino específico. ¿Y el perro? Corre hacia adelante, luego hacia atrás, luego se lanza a un lado persiguiendo una ardilla, y luego regresa, jadeando y emocionado. El perro recorre 3 veces la distancia que recorre el hombre, zigzagueando en un frenesí de energía desperdiciada. El hombre, por supuesto, es la economía. El perro es la bolsa. ¿Y tú? Eres el idiota que intenta predecir dónde estará el perro en los próximos 5 segundos, gastando toda tu energía mental, toda tu salud emocional, toda tu paz mental intentando cronometrar cada movimiento errático de un animal que no tiene ni idea de a dónde va. Kostolany no intentó predecir dónde estaría el perro. Observó por dónde caminaba el hombre y esperó pacientemente. Pero esperar es psicológicamente insoportable para la mayoría de las personas, porque esperar significa enfrentarse a algo aún más aterrador que perder dinero, significa enfrentarse a uno mismo. Significa vivir con ansiedad, con incertidumbre, con la voz en tu cabeza susurrándote que estás perdiendo oportunidades, que todos los demás se están enriqueciendo mientras tú te quedas ahí parado como un tonto. ¿Esa voz? No intenta ayudarte. Intenta arruinarte económicamente. Ahora profundicemos en la oscuridad, porque aquí es donde se pone realmente interesante. Kostolany identificó algo que los psicólogos conductuales solo comenzaron a estudiar formalmente décadas después, los sesgos cognitivos que transforman a las personas racionales en destructores compulsivos de riqueza. Empecemos con el sesgo de aversión a la pérdida, descubierto formalmente por Daniel Kahneman y Emma Shklovsky, pero que Kostolany ya conocía intuitivamente. Este es el experimento mental: te doy $100 gratis. Luego, te ofrezco 2 opciones. Opción A, definitivamente pierdes $50. Opción B, lanzas una moneda, cara, no pierdes nada, cruz, lo pierdes todo. La mayoría de la gente elige la opción B, el juego arriesgado, porque el dolor psicológico de perder definitivamente $50 parece peor que el riesgo de perderlo todo. Ahora invierte el escenario. Te ofrezco 2 opciones. Opción A, definitivamente ganas $50. Opción B, lanzas una moneda, cara, ganas $100, cruz, no ganas nada. Esta vez, la mayoría de la gente elige la opción A, la ganancia garantizada, porque el placer de ganar $50 con seguridad parece mejor que arriesgarse a no ganar nada. ¿Ves lo que acaba de pasar? En el ámbito de las pérdidas, te vuelves un jugador. En el ámbito de las ganancias, te vuelves conservador. Tu cerebro no está diseñado para maximizar la riqueza. Está diseñado para evitar el arrepentimiento y el dolor emocional, incluso si eso significa destruir tu futuro financiero en el proceso. Y por eso vendes tus inversiones ganadoras demasiado pronto, impulsado por la urgencia de capturar esa ganancia antes de que se evapore, sintiéndote inteligente y validado, mientras la dopamina inunda tu sistema de recompensa cerebral. Y por eso te aferras a tus inversiones perdedoras durante tanto tiempo, negándote a admitir tus errores, esperando contra toda lógica que regresen al punto de equilibrio, porque el dolor de comprender la pérdida, de hacerla real, es psicológicamente insoportable. Kostolany vio esto suceder repetidamente. Vio a hombres inteligentes arruinarse no por ser estúpidos, sino por ser humanos. Y desarrolló una regla simple, brutal y efectiva: compra y duerme, o no compres y sigues durmiendo. En otras palabras, o estás lo suficientemente convencido de una inversión como para ignorar por completo las fluctuaciones diarias del mercado, o no deberías invertir en absoluto. Porque si no puedes dormir, si miras los precios obsesivamente, si cada movimiento a la baja del 1% te acelera el corazón, ya has perdido. No financieramente, sino psicológicamente. Y la pérdida psicológica siempre precede a la pérdida financiera. Pero hay algo aún más siniestro en juego, algo que Kostolany comprendió que va más allá de los sesgos cognitivos individuales.
Existe el componente social, el veneno invisible más letal que cualquier desplome del mercado, la ansiedad por el estatus. Piensa en una ocasión en la que estabas considerando una compra cara. No algo que necesitabas, sino algo que deseabas. Ahora sé brutalmente honesto contigo mismo, ¿cuánto de ese deseo se debía al objeto en sí y cuánto a cómo esperabas que reaccionaran los demás al verlo? El coche nuevo que anuncia el éxito. El reloj que denota sofisticación. La casa en el barrio ideal que demuestra que lo lograste. Kostolany nunca juzgó estas compras moralmente, era un hombre que apreciaba los placeres de la vida, pero reconoció el peligro psicológico que representaban. Porque cuando basas tu autoestima en símbolos externos de riqueza, te conviertes en rehén de las opiniones de desconocidos. Has atrapado tu paz mental en una rueda de hámster sin fin de comparación social. Y aquí está la parte verdaderamente diabólica, en las redes sociales de la era moderna, ya no compites solo con tus vecinos y colegas. Compites con versiones cuidadosamente seleccionadas de las vidas de millones de personas, cada una mostrando solo sus mejores momentos, sus mayores logros, sus compras más impresionantes. Tu cerebro no evolucionó para manejar esto. Tu cerebro evolucionó en pequeños grupos tribales donde conocías personalmente a todos los que conocías, donde la jerarquía social era relativamente estable, donde no te bombardeaban constantemente con evidencia de que otras personas viven mejor que tú. Y entonces, ¿qué haces? Gastas dinero que no tienes en cosas que no necesitas para impresionar a personas a las que no les importas, todo para aliviar la persistente ansiedad de que te estás quedando atrás, de que no eres suficiente, de que estás fracasando en un juego invisible cuyas reglas nunca te fueron explicadas con claridad. Kostolany vio esta dinámica en acción en los mercados financieros de maneras fascinantes y aterradoras a la vez. Fue testigo de burbujas especulativas donde la gente común, personas que nunca habían invertido en su vida, de repente solicitaban segundas hipotecas para comprar acciones, no porque entendieran el negocio subyacente, sino porque su vecino se estaba enriqueciendo y no soportaban quedarse fuera. Lo vio con los tulipanes en el siglo XVII, sí, Kostolany estudió historia financiera obsesivamente, donde bulbos de tulipán se vendían por el precio de casas enteras, donde hombres adultos se convencían de que esta época era diferente, de que las reglas de la economía habían cambiado de alguna manera, de que la fiebre especulativa continuaría para siempre. Por supuesto, no fue así. Nunca lo hace. Las burbujas siempre estallan. Siempre. Sin excepción en la historia registrada de la humanidad. Y, sin embargo, con cada nueva generación, con cada nuevo activo, acciones ferroviarias, bienes raíces, criptomonedas, la gente se convence de que esta época es diferente, de que son más inteligentes, de que han comprendido algo que todos los demás pasaron por alto. Esto no es optimismo. Es el sesgo de exceso de confianza que trabaja en armonía letal con el FOMO, miedo a perderse algo, creando un cóctel psicológico que ha estado destruyendo la riqueza durante milenios. ¿Y Kostolany? Simplemente observó, esperó y compró cuando todos los demás entraban en pánico y vendían, cuando las calles estaban literalmente manchadas con la sangre de la desesperación financiera. Ahora, hablemos de otro fenómeno psicológico que Kostolany dominó y que probablemente estés experimentando ahora mismo sin saberlo, la falacia del costo hundido. Imagina que compraste una entrada para un concierto por $100. Llega el día del concierto y te sientes fatal, con gripe, dolor de cabeza, cansancio. Deberías quedarte en casa a descansar. Pero vas de todos modos porque no quiero malgastar los $100. Racionalmente, esto no tiene sentido. Los $100 ya se gastaron. Se gastaron en el momento en que compraste la entrada. Ir al concierto estando enfermo no recupera ese dinero. Solo garantiza que pasarás una noche horrible y probablemente te quedes enfermo más tiempo.
Pero psicológicamente, para la mayoría de la gente es casi imposible actuar racionalmente en este caso, porque admitir que malgastaste los $100 se siente como un fracaso personal, una prueba de que tomaste una mala decisión. Y entonces desperdicias más recursos, tu salud, tu tiempo, tu calidad de vida, intentando justificar la inversión original. Esto ocurre con las inversiones constantemente. Compras una acción por $100. Baja a 50. Todo análisis racional te dice que deberías vender, que la empresa está en declive, que tu inversión rendiría mejor en otro lugar. Pero no vendes. Esperas. Esperas a que regrese a 100. ¿Por qué? Porque vender a 50 significa admitir que perdiste $50. Significa afrontar tu error. Y para muchos, esa admisión psicológica es más dolorosa que seguir perdiendo dinero. Así que aguantan. Y la acción cae a 25. Y luego a 10. Y luego la empresa quiebra. Todo porque no pudieron aceptar una pérdida del 50%, así que aceptaron una pérdida del 100%. Kostolany tenía una solución brutalmente simple para esto: no te cases con tus acciones. Trataba cada inversión como una transacción puramente lógica, sin apego emocional. Cuando los fundamentos cambiaban, vendía. Inmediatamente. Sin remordimientos. Sin necesidad de que el mercado validara sus decisiones originales volviendo a un precio arbitrario. Entendía que al mercado no le importaba su precio de entrada. El mercado ni siquiera sabía de su existencia. El mercado era una fuerza ciega, impulsada por la psicología colectiva de millones de participantes, y atribuir un significado personal a sus movimientos era una forma de narcisismo que conducía directamente a la ruina financiera. Pero esto es lo que lo hace tan difícil: vender con pérdidas no solo implica admitir un error. Activa todo tipo de narrativas oscuras que habitan en tu psique sobre tu identidad. Si eres el tipo de persona inteligente, exitosa y que toma buenas decisiones, cometer un error financiero importante contradice esa autoimagen. Y la mente humana hará casi cualquier cosa para mantener la coherencia de su autoimagen, incluso si eso significa distorsionar la realidad, ignorar la evidencia y convencerse de que aferrarse a una inversión perdedora es de alguna manera una estrategia a largo plazo en lugar de lo que realmente es: negación psicológica disfrazada de paciencia. Y entonces llegamos al meollo del asunto, la visión más profunda de Kostolany que separa a quienes sobreviven a los colapsos financieros de quienes son destruidos por ellos: comprender que la volatilidad no es el enemigo. Tu reacción emocional a la volatilidad sí lo es. Piénsalo así: si supieras con absoluta certeza que la bolsa caerá un 50% el próximo año, pero también supieras con absoluta certeza que se recuperará y crecerá un 300% en los 10 años siguientes, ¿venderías por pánico durante el desplome? Por supuesto que no. Mantendrías tus inversiones, tal vez incluso comprarías más. Conocer el futuro haría irrelevantes las emociones presentes. Pero no conoces el futuro. Nadie lo conoce. Y es la incertidumbre lo que te mata. No la pérdida real de valor. La pérdida potencial. La posibilidad de que esta vez sea diferente, de que esta vez el mercado no se recupere, de que esta vez lo pierdas todo. Esta incertidumbre crea una tortura psicológica que la mayoría de las personas no pueden soportar. Y entonces hacen lo peor posible: venden en el punto más bajo, convirtiendo las pérdidas temporales en pérdidas permanentes, asegurándose de no participar nunca en la recuperación que inevitablemente llega. Kostolany consideró esto fundamentalmente un fracaso filosófico, no estratégico. Creía que antes de invertir un solo centavo, hay que responder a una pregunta: ¿cuánto se necesita para vivir? No cuánto se desea. ¿Cuánto se necesita realmente para sobrevivir cómodamente? Una vez que respondió a esa pregunta, una vez que se aseguró de tener suficiente dinero ahorrado para sus necesidades básicas, todo lo demás se convirtió en dinero de juguete.
Dinero que podía perder sin que afectara su capacidad de comer, vivir bajo techo o mantener su dignidad. Esta separación psicológica entre el dinero para sobrevivir y el dinero para invertir es absolutamente crucial, pero casi nadie la aprovecha. En cambio, la gente invierte el dinero que necesita, dinero ligado a su sensación de seguridad, y luego se sorprende al entrar en pánico ante la primera caída significativa del mercado. Hay una historia famosa, posiblemente apócrifa, pero reveladora, sobre un joven periodista que le preguntó a Kostolany cómo se mantenía tan tranquilo durante las caídas del mercado. Supuestamente, Kostolany respondió: tengo dos cosas que la mayoría de los inversores no tienen. Primero, tengo dinero. Dinero real, no solo activos en papel. Dinero que puedo usar para comprar cuando todos los demás venden. Segundo, tengo tiempo. No necesito que el mercado se recupere para el jueves. Puedo esperar años si es necesario. Estas dos cosas, liquidez y paciencia, son tan escasas entre los inversores que bien podrían ser superpoderes. La mayoría de la gente está completamente invertida, sin reservas ni red de seguridad. Así que, cuando llega una crisis, cuando pierden su trabajo o se enfrentan a gastos inesperados, se ven obligados a vender en el peor momento posible para cristalizar pérdidas que nunca deberían haberse materializado. No perdieron porque el mercado se desplomara. Perdieron porque entraron al mercado sin un colchón psicológico, sin la capacidad de absorber la volatilidad sin tener que reaccionar. Kostolany amasó su fortuna no solo comprando barato y vendiendo caro. La construyó comprando cuando otros no podían, porque había diseñado su vida para sobrevivir psicológicamente a periodos prolongados de incertidumbre. Tenía lo que él llamaba un trasero de diamante, la capacidad de permanecer en una posición sin importar lo incómoda que fuera. Y esa no era una metáfora sobre la fuerza de voluntad. Era una metáfora sobre estructurar la vida para nunca verse obligado a tomar decisiones financieras bajo una presión emocional extrema. Ahora exploremos la que quizás sea la idea más contraintuitiva de Kostolany, una que contradice todo lo que enseña la industria financiera moderna. Creía que prestar demasiada atención a las inversiones era más peligroso que pagar muy poco. Piense en cómo esto contradice todo lo que ha oído. Constantemente nos bombardean con mensajes que nos dicen que debemos mantenernos al día con el mercado, que debemos estar informados, que debemos leer todos los informes de ganancias, estar al tanto de todas las noticias financieras y comprender todos los indicadores económicos. Kostolany lo llamó veneno. Argumentó que cuanto más revisamos nuestras inversiones, más oportunidades creamos para el pánico. Cada revisión es una oportunidad para ver números rojos y tener una reacción emocional. Cada noticia es una oportunidad para malinterpretar la información normal del mercado como señales apocalípticas. El inversor moderno que revisa su cartera 10 veces al día se somete a una tortura psicológica voluntaria. Está bombeando su sistema nervioso con cortisol y adrenalina, activando sus respuestas de lucha o huida repetidamente, sin ningún beneficio real. Porque esta es la verdad que nadie quiere oír: para las inversiones a largo plazo, revisarlas a diario no proporciona información práctica. Proporciona ruido. Fluctuaciones aleatorias que no significan nada en el panorama general, pero que parecen profundamente significativas porque tu cerebro está programado para encontrar patrones incluso donde no los hay. Ves 3 días consecutivos de caídas y tu cerebro construye una narrativa: el mercado se está desplomando. Debería vender. Ves 3 días consecutivos de ganancias y tu cerebro construye una narrativa diferente: el mercado está despegando. Debería comprar más. Ninguna de estas narrativas es cierta. Son solo historias que te cuentas a ti mismo para crear la ilusión de control en un sistema fundamentalmente caótico. Kostolany solía decir que el inversor ideal debería comprar sus acciones, guardar los certificados en una caja fuerte y olvidar la combinación durante 10 años. Medio bromeaba, pero solo medio.
Porque entendía que la incapacidad de no actuar es una de las habilidades psicológicas más valiosas que un inversor puede desarrollar, y también una de las más escasas. Nuestra cultura glorifica la acción. A los hacedores. A las personas que hacen que las cosas sucedan. Pero en el ámbito financiero, la hiperactividad suele ser el camino a la destrucción. Cada operación cuesta dinero en comisiones e impuestos. Y lo que es más importante, cada operación es otra oportunidad para verse influenciado por el sesgo de momentum, el sesgo de actualidad, el sesgo de confirmación, todo ese conjunto de errores cognitivos que convierten a los inversores en donantes involuntarios de inversores más pacientes. Los datos son inequívocos en este punto. Los inversores activos obtienen sistemáticamente un rendimiento inferior al de los inversores pasivos a lo largo del tiempo. No porque sean menos inteligentes, sino porque están más involucrados emocionalmente. Han convertido la inversión en un pasatiempo, una fuente de entretenimiento, una prueba de su capacidad de predicción. Y el mercado castiga esta arrogancia sin piedad. El mercado recompensa el aburrimiento. Recompensa la indiferencia. Recompensa la capacidad de no hacer absolutamente nada mientras todo a tu alrededor te grita que debes actuar ya, ya, ya. Y esta capacidad profundamente antinatural de permanecer en silencio mientras tu cerebro reptiliano te ruega que hagas algo, no se puede enseñar en libros ni cursos. Solo se puede desarrollar mediante repetidos fracasos dolorosos, aprendiendo por las malas que tu impulso de actuar suele ser inversamente proporcional a cuánto deberías actuar realmente. Pero quizás la intuición más profunda de Kostolany no se centraba en los mercados, sino en la identidad. Comprendió que tu relación con el dinero es fundamentalmente una expresión de tu relación contigo mismo, de tus creencias inconscientes sobre la escasez y la abundancia, de tus heridas infantiles sobre el valor y la valía. Piensa en todos los mensajes contradictorios que has recibido sobre el dinero durante tu infancia. El dinero no crece en los árboles. Hay que trabajar duro para ganarse la vida. Los ricos son codiciosos. Los pobres son perezosos. Ahorrar es virtuoso. No puedes llevártelo contigo. Estos mensajes forman una maraña de creencias contradictorias que, inconscientemente, determinan cada decisión financiera que tomas. Si creciste en un hogar donde el dinero escaseaba, donde cada compra estaba acompañada de ansiedad y discusiones, probablemente cargas con una de dos heridas psicológicas. O desarrollaste una mentalidad de escasez donde acumular dinero se convierte en una fuente neurótica de seguridad, o desarrollaste una mentalidad de privación donde gastar dinero se convierte en un acto de rebeldía, una forma de demostrar que has escapado de las circunstancias de tu infancia. Ninguna de estas heridas conduce a decisiones financieras racionales. Ambas conducen a comportamientos compulsivos que parecen lógicos en el momento, pero al examinarlos, revelan que no están impulsados por las necesidades actuales, sino por los fantasmas emocionales de tu pasado. Kostolany pasó años en psicoanálisis, poco común para hombres de su generación y profesión, porque reconoció que sus patrones financieros eran inseparables de sus patrones psicológicos. Veía a inversores comprando acciones de riesgo no porque creyeran en los fundamentos, sino porque se rebelaban inconscientemente contra padres conservadores. Observó a inversores que se negaban a gastar el dinero que ganaban, acumulando riquezas que jamás disfrutarían, porque gastarles provocaba una ansiedad primaria de supervivencia que no guardaba relación con su situación financiera real. En otras palabras, vio que la mayoría de las personas no operan con el mercado. Operan con sus sombras psicológicas, proyectando sus miedos y deseos internos en el marco externo de los precios de las acciones y las carteras de inversión. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde la filosofía de Kostolany difiere radicalmente de casi cualquier otro consejo financiero que hayas recibido. Él no creía en la diversificación. No en la forma en que predican los asesores financieros modernos.
Pensaba que poseer 50 acciones diferentes era admitir que no sabías lo que hacías, que básicamente estabas apostando al azar y esperando que la ley de promedios te salvara. En cambio, creía en la concentración. Argumentaba que uno debería poseer muy pocas cosas, quizás de 3 a 5 inversiones como máximo, pero que debería comprenderlas profunda y visceralmente, con un nivel de convicción que haga irrelevante la volatilidad del mercado. Esto requiere un nivel de compromiso psicológico completamente diferente. Requiere que hagas tu tarea no solo superficialmente, sino obsesivamente. Requiere que estés tan convencido de la viabilidad a largo plazo de un negocio que podrías explicárselo a un niño de 10 años. Y aquí está lo aterrador, la mayoría de la gente no puede hacer eso. La mayoría de la gente compra cosas porque alguien en la CNBC dijo que era una buena idea, o porque leyó un artículo, o porque vio que el precio subía y pensó, debería participar. Carecen de convicción. Tienen miedo de perderse algo, FOMO. Y cuando careces de convicción, cuando tu tesis de inversión es básicamente espero que esto suba, no tienes ninguna base psicológica para soportar una caída del 20, 50 u 80%. Entras en pánico y vendes porque no hay una estructura intelectual o emocional que te mantenga en tu posición. Costolani podía mantener su posición durante las caídas porque no se basaba en la esperanza. Mantenía su posición basándose en un análisis meticuloso combinado con desapego psicológico. Sabía lo que tenía y por qué lo tenía, y las opiniones del mercado eran, en última instancia, irrelevantes para esa comprensión. Ahora, permítanme llevarlos a un terreno aún más oscuro, a un tema que la mayoría de los educadores financieros evitan por ser demasiado incómodo, el papel de la envidia en la destrucción de la riqueza. La envidia es probablemente la emoción más tóxica que se puede aplicar a las decisiones financieras y también la más común. Ves a alguien comprando una casa más grande. Ves a alguien conduciendo un coche mejor. Ves a alguien publicando fotos de sus vacaciones en